Macarena, interesante ayer en San Carlos, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Muy interesante. Conocí gente de San Carlos, de Malargüe y de San Rafael. Toda gente muy comprometida con la temática que nos reunió, el tema de la familia, de cómo promover la familia en la agenda pública. Así que felicitaciones también por haber por generado ese espacio que dio muchos frutos. Sí, sabes que nosotros estamos empeñados en esto de muchas veces reclamar a Buenos Aires el federalismo. Bueno, también hay que ser federales en Mendoza y por distintas razones, y creo que está muy vinculado a las políticas demográficas que vos ayer diste de conceptos muy valiosos en muchos, pero en ese también. Bueno, estamos intentando ir visitando las regiones, visitando los departamentos. Ahí estuvimos en San Carlos y en Eugenio Bustos, porque creemos que la mayoría de los problemas en la Argentina y de Mendoza es más fácil solucionarlo en lo pequeño, en las pequeñas comunidades, que con una lapicera como está de moda hoy a nivel nacional. Y el tema de la familia, con la perspectiva pública, que me encantó el enfoque que le diste, muy real, muy justamente buscando el compromiso, porque estamos muy acostumbrados, Macarena, más allá de toda la problemática nacional, de la política que no da bolilla, que está enceguecida, que no escucha a la gente, que no llegamos a fin de mes. Bueno, todas estas situaciones tan graves, pero bueno, no podemos quedarnos con brazos cruzados, ¿no? Tal cual, y de hecho una de las cosas interesantes que surgieron ayer, que esta nueva perspectiva que pone a la familia en el centro de todas las reflexiones de política pública, tienen como condición casi insustituible el compromiso de las comunidades. Son las comunidades organizadas, las mismas familias, aún en todas esas dificultades que bien planteás, tienen que ponerse al hombro toda esta temática, porque solo ellas saben y conocen de qué estamos hablando. La familia es una realidad, como decíamos ayer, interpersonal. Se pone en juego lo más íntimo de la persona, los vínculos más profundos. Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar. Y yo creo que acá en Mendoza está dado el plafón para que incluso pueda ser un faro para toda la Argentina, ¿no? Porque Mendoza tiene esas condiciones para recrear comunidades de familias, municipios de familias, ¿no? Familias fuertes, familias comprometidas, así que... Muy bueno ese concepto, porque realmente esto que buscamos, que es fortalecer el tejido social, el primer tejido es la vida familiar, pero la vida familiar también necesita del contexto social para ser fuerte, ¿no? Frente a tantos desafíos, frente a tantas problemáticas de todo tipo. Entonces, realmente protagonizar en la búsqueda de ese contexto en que la familia se desarrolle frente a otra situación que se vive, que es la ideologización del tema educativo, todo el tema género, todas estas corrientes que realmente destruyen la identidad, y la familia es escuela de identidades. Tal cual, Carlos, hay un concepto que por ahí refleja bien esto que estás diciendo, que tiene que ver con el valor de la reciprocidad, la alteridad, la solidaridad. Nosotros nos estamos parando de ese lugar. No queremos una sociedad ni individualista, ni atomizada, ni egoísta, ni que se pelee todo el tiempo, ¿no? Cosas que vemos hoy en día. Hoy todo es a través de la lucha, la tensión, todo tiene que ver con el protagonismo individual y personal. Y la familia te destraba todo lo contrario. Te destraba lo más lindo que las personas tenemos, que es poder ponernos a disposición del otro, poder ser solidarios, recíprocos, y de ahí surge una sociedad solidaria, comprometida, cohesionada, ¿no? Entonces me parece que es fundamental esto de la familia como escuela de valores no solo privados, sino
sociales. Por eso es el fundamento del tejido social. Muy interesante este concepto de transversalidad de familia. Sí. Eso está muy bueno porque todos conocen muy bien, como hablábamos ayer en San Carlos, conocemos muy bien lo que es la transversalidad de género, ¿no? Y toda esa dinámica que fue permeando todos los ámbitos de política pública y especialmente la educación, que es un tema que tanto preocupa a los padres. Lo que propusimos ayer era que esa transversalidad se logre con el concepto de familia, empezar a mirar toda la realidad, todas las políticas públicas y todas las acciones públicas y políticas mirando cuánto estamos aportando a la familia, ¿no? A la solidez de la familia. Así que de eso se trata la transversalidad. Es decir, que si estamos mirando la problemática o el concepto de productividad en un determinado departamento, bueno, veamos cómo se inserta en esa matriz productiva municipal, provincial, la familia. Si estamos viendo la política habitacional, que es fundamental, hoy día nuestros jóvenes, entre otras las cosas, te digo porque ayer mismo tuve una experiencia después de la charla y muy cortita. Me decía esta persona que viajaba, que se iba a otro país, pero Carlos, estoy tan lejos de tener una casa, pero tan lejos, no solamente que no tengo trabajo, pero tan lejos, tengo que buscar otra cosa. Qué lástima, qué dolor. Y bueno, la política habitacional tiene que estar vinculada a ese trama, ¿no? Que está viviendo hoy día nuestra sociedad y nuestras familias, porque concebir una familia sin habitación también es medio difícil, ¿no? Sí, tal cual. Por ejemplo, salió el ejemplo ayer e incluso salió de la mano de empresarios que están comprometidos con esta perspectiva, que forman parte de este espacio, que uno pueda pensar una política de vivienda con el criterio económico, ¿no? El criterio económico de eficiencia, de cómo aprovechar al máximo el espacio, el uso de los servicios públicos. Y si no incorporamos la perspectiva de familia, por ahí hacemos casas pequeñas, casas sin suficientes habitaciones, sin espacios de intimidad para la pareja, sin espacios para encuentros familiares. Entonces, a veces el criterio económico no es suficiente para dar con el verdadero desarrollo humano. Necesitamos incorporar otras perspectivas, y esta perspectiva de familia tiene que ver con eso. No es pensar nada nuevo, sino pensarlo de otra manera. En lo habitacional es así. Y eso es porque no hay oportunidades ni económicas, ni laborales, ni proyectos de vida que de verdad sean atractivos. Y eso lo tiene que resolver la política. Ahí sí tienen que intervenir, ¿no? En esta macroeconomía con mirada productivista, con mirada bien estratégica. Pero siempre con una articulación con lo privado, ¿cierto? Siempre. Con el lugar, empresas que se involucran, porque de ahí también van a encontrar la mano de obra, la estructura educativa, porque ayer vos decías algo muy concreto, por algo se van. No es que qué mal los jóvenes que se van, por algo se van, es decir, que no está el atractivo suficiente de todo punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, los lugareños también busquémosle forma y que la política nos escuche, por supuesto, que es fundamental. La política tiene que dar condiciones para destrabar condiciones. Todo, esa palabra es básica, porque eso establece un impas, disculpa que te interrumpa, con el intervencionismo, con el estatismo, pero sí con un Estado presente. Exacto, sí, es dar condiciones para destrabar el potencial. Las empresas son fundamentales porque la empresa es sinónimo de creatividad, de una sociedad vital que tiene ganas de hacer y de transformar la realidad. Los empresarios comprometidos son los principales aliados y ellos también tienen que poder tener esas condiciones para destrabar la infinidad de ideas, de proyectos, de iniciativas que tienen, porque el empresario de por sí es entusiasta. Pero bueno, no están dadas esas condiciones que ahí sí tiene que activar. Sabes que en este orden de ideas, charlando con empresarios cooperativistas, vinculados al cooperativismo en el cual yo desarrollo mi actividad productiva y dirigencial, hay una idea muy interesante que está más o menos desarrollada por vos en tu exposición,
que es la idea de clúster. Es decir, el sector productivo de un determinado sector se une, la producción, la industria, la faz comercial de ese producto, los insumos, y en ese concepto amplio de productividad también invierten en la mano de obra que necesitan para el desarrollo de esa multifacética características y actividades. Me parece algo muy bueno, en donde dice, miren, si queremos desarrollar una industria metalúrgica, en donde está la cuestión de los minerales que necesitamos, de la industrial, la comercialización, los insumos, nos reunimos y bueno, vemos cómo comercializamos, pero también vemos el tema educativo, la mano de obra, el sindicato. Me parece que es un concepto, y el Estado que se acerca y dice, muchachos, ¿qué necesitan? ¿Qué hago yo para destrabar esto? No, que hoy día tenemos un Estado que dice, no, paren, acá no charlos, yo tengo que estar primero. Y otra parte de la política que está en otra cosa que no se junta con nadie. Obvio, sí, por eso ahí esa desvinculación con lo real, ¿no? Con lo que pasa. Ayer incluso que hablamos con un montón de papás que estaban presentes y son de las principales preocupaciones, ¿no? Tu día a día, tu vida, tus vínculos. Entonces, cuando uno ve que este Estado, que debiera ser inteligente, ¿no? De poder acompañar tantos proyectos personales positivos, te aplasta. Bueno, ahí hay algo para cambiar. Yo creo que se cambia siendo activos, ¿no? O sea, es como una energía más fuerte, claro, que, digamos, que impulsa a decir, bueno, nosotros queremos otra cosa. Y ese querer otra cosa tiene que ver con esto, con actuar y trabajar de otra manera. El cooperativismo es un valor en sí mismo. El asociativismo. Es un valor en sí mismo. En sí mismo, una forma. Es una forma de encarar el conjunto. Y si a eso le agregamos que alguien diga, che, veamos cómo incorporamos a la familia, porque de esa manera estamos agregando lo más afectivo, lo más íntimo, incorporando el elemento que nos va a enamorar del proyecto, porque veo a mi familia, veo a mis hijos, veo trabajo, veo mi país que crece, ¿no? Es apasionante. Es apasionante porque también esta mirada, que creo que la compartimos, ¿no? De poder ver que exacto, cada uno de las personas, los mendocinos en particular, no viven solo para trabajar. Hay un montón de otras dimensiones del ser humano que son igual de importantes, ¿no? Entonces, poder empezar a reflejar que el tiempo personal, el tiempo de los vínculos, el tiempo de la familia, es tan importante como el tiempo dedicado al trabajo. Y cuando las cosas están tan mal, se te desbalancea la vida, cuando de la mañana a la noche estás trabajando y aún así no llegas a fin de mes. Bueno, eso es una vida desordenada que pone muy triste a la gente. Entonces la perspectiva de familia también pone a la luz que valoramos las múltiples dimensiones de la persona, ¿no? De las personas, de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes también necesitan tener un proyecto vital, no es todo trabajo, y a veces no educamos para la vida, educamos para trabajar. Y la verdad que la gente mayor lo sabrá mejor, pero digo, al final de la vida, creo que lo que quedan son estas redes de relaciones que uno sabe construir. Muy interesante, ¿no? Para charlar un montón. Que, sí, pero indudablemente que no hay país sin empresa, no hay país sin un Estado presente que ayude, no que trabe, y no hay país si no hay familia, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Así que bueno, gracias Carlos, muy interesante esta forma de construir y dar, genial, y poner sobre la mesa una mujer joven, pujante y con esta claridad conceptual de ver cómo insertamos la familia, no solamente al punto de vista que muchas veces se lo une, vista el tema ético y moral y demás, que es válido, pero insertarlo en la faz productiva, en la faz educativa, en la faz social, cultural, nos parece bárbaro. Bueno. Ayer fue muy interesante, muchas gracias. Gracias, Carlos.